Con esta fluctuación cambiaria, ¿no?, que estamos sufriendo en el país, ¿cómo esto afecta al sector, ¿no?, lo que es el panorama económico en sí? Bueno, el desdoblamiento cambiario hace que, por ejemplo, uno lo ve en los insumos. Los insumos agropecuarios, por decir el glifosato, que es un producto muy usado, tanto para la agricultura sobre todo, pero mucho para la ganadería también, tuvo un ajuste en dólares, con lo cual, digamos, si bien se vende a valor de dólar oficial, el ajuste en su precio fue a valor, llamémosle, dólar libre. Que por otro lado es lógico. Yo ayer, preparando un poco esto, informándome un poco, leí una frase que dice que si el consumidor paga poco, no es rentable producir mucho. Si el productor paga poco, no es rentable producir mucho. Y pensémoslo al nivel que sea, desde una fruta, desde el gasoil, desde la energía, la luz esta que nos ilumina y la que nos da calor, o el gas. Eso creo que es tan directo, y si bien uno como particular no va a ser una empresa para producir gas, las empresas que producen gas y que destilan combustible, evidentemente tienen que tener una renta, y eso ha producido este desabastecimiento en el cual estamos. Yo también, un poco informándome, dos datos que no sabía, que un poco se habían estipulado las importaciones de gasoil líquido en barcos de acuerdo a los valores de pandemia, con lo cual los consumos ahí eran mucho más acotados y se importó acorde a eso. Hoy, con una normalidad en los movimientos y cosechas normales y todo, seguramente nos quedamos abajo. Así que un poco por ese lado. Un poco porque se modificó también el corte de biodiesel. Al bajar la cantidad de biodiesel para corte en los combustibles, ese combustible que no se puso con biodiesel tiene que estar con gasoil. Entonces ahí hay una escasez adicional en combustible. Y para mí el tercer factor es el precio. Yo sé de la zona oeste arenoso, zona que produce mucha agricultura, que se siembra mucho, que han tenido cosechas medianamente buenas de cosecha fina y cosecha gruesa. Desde el mes de marzo, un contratista que tiene que ir a llenar su tanque en la estación de servicio no pagó desde marzo, menos de 220, 250 pesos el litro del gasoil común. Entonces fijémonos la brecha que eso tiene con lo que se ha pagado en los lugares, con lo que es el precio oficial, y hay una distorsión muy grande. Entonces creo que son múltiples los motivos por los cuales estamos en esto, pero bueno, creo que un poco mirando esas cosas se puede encontrar la explicación. Bueno, eso también tiene la consecuencia, ¿no?, que es la escasez, esta especie de parálisis que, bueno, se ve en muchos sectores del país. Quizás a nuestra zona llegó un poco después, retrasado, pero imagino que igual tiene, ¿no?, su impacto para lo que es el trabajo, el traslado de hacienda. Tiene su impacto en esas cosas. A mí, por suerte, de manera personal, a la hora de ir a cargar en el vehículo, en la camioneta, no me ha pasado que no tuviera. En todo caso, no había del gasoil económico y estaba el premium, y uno ha podido abastecerse y andar. Pero en los consumos de una maquinaria o de un camión, que son mucho más elevados, realmente complica. Y eso tiene la relación directa con los productos. O sea, acá sabemos que hay un traslado enorme de lo que es producción y lo que es ya productos alimenticios. Cualquier producto que tomemos se mueve en camión. Entonces la implicancia del precio del gasoil en el valor final del producto es innegable. Exactamente, Gonzalo. También, bueno, es otra cuestión macro de economía que también termina impactando, es las políticas que se han venido implementando en lo que es exportaciones. Bueno, en principio con el cierre, ahora ya una instancia de cupos, con alguna flexibilización. ¿Cómo está el panorama? Bueno, hoy
no es novedad que el mundo está muy globalizado, y también cuando estaba mirando las series de precios de la invernada y del gordo que te comenté, también veía y leía que las exportaciones que iban para China, también China como país importador ha bajado un poco su demanda, relacionado sobre todo a COVID-19. Entonces, ha habido un poco menos de demanda a nivel exterior, que China es sin ninguna duda nuestro principal comprador, y de una mercadería que no se consume localmente. Eso es muy importante decirlo, porque en algún momento yo creo que a nivel gubernamental se cerraron las importaciones como para que quedara más saldo de manera interna y que se pudiera modificar el precio para abajo, pero no es el mismo producto. El producto que lleva China no es el producto que se consume localmente, así que no tuvo prácticamente incidencia en el precio, y eso fue lo que llevó a flexibilizar un poco la exportación. En el consumidor local, el consumo lo tiene muy acotado. El precio de la carne hoy sabemos que es muy elevado, y las familias también saben del valor que tiene nutricionalmente la carne, pero compra hasta donde puede comprar. Así que ahí también, en lo que es demanda interna, se ha acotado un poco. Y el factor climático que recién comentamos también está haciendo que haya menos oferta a nivel de campo de hacienda gorda. Los feedlot con la alimentación, el precio del maíz, también están con el número muy justo, así que por ese lado, por ahí la producción no es que se anule, pero en esta época estacionalmente también baja. Así que son varias cosas que hacen que el precio esté un poco más tranquilo. Así que bueno, y importaciones ya es un tema que no conozco tanto, pero con el valor del dólar y la liquidación para un importador, por decir lo más común o lo que más conocemos, una automotriz que tenga que importar una autoparte de afuera y que tiene que girar los dólares, y hoy los dólares no están, entonces eso está provocando una tensión al precio del dólar, que es muy reciente, si se quiere, porque venía en el orden de los $200 pesos por dólar, pero estos días han tenido un crecimiento importante, y veremos qué consecuencias futuras tiene. Y buscando me encontré con dos artículos muy interesantes. Uno referido a que, de vuelta, pueden parecer por ahí muy lejanos a nosotros, pero creo que que en la actualidad tienen importancia, sobre todo por lo que la actualidad que vive la gente, y un poco los deseos en lo que es consumo de productos sanos, en el cuidado del medio ambiente, eso por un lado. Y encontré que contra lo que se hablaban los primeros trabajos de esto, se empezó a hablar en el año 2006, yo la verdad no tenía mucho registro, pero se le adjudicaba el 18% de participación a la ganadería mundial en el aporte de gases de efecto invernadero. El último trabajo de principios de este año habla de que Argentina, el sector ganadero argentino, aporta el 0,16% de gases de efecto invernadero a nivel global. Ya ahí sí, de Argentina sola. Así que por un lado fue un cuco que se levantó y que tenía que ver por ahí con la alimentación y con las modas veganas y ese tipo de cosas, pero también los estudios para valorar eso se han ido perfeccionando, y hoy en un estudio concreto de la Argentina dice que la ganadería argentina a nivel global aporta el 0,16% de los gases de efecto invernadero. Eso hace que modificar una actividad que es tan importante a nivel local de un país para todo lo que lo podamos achicar ese número, es cierto que vale, pero no podemos confrontarlo. Por ejemplo, hay 5 países
que aportan el 72% de los gases de efecto invernadero. Entonces, de pronto, esos países, India, China, Brasil, Unión Europea, y me estoy olvidando de uno, entonces esos países tienen, me parece, mucho más para hacer en lo que es reducción de gases contaminantes. Se ve que globalmente todos los países están aumentando los subsidios para producir alimentos. Eso es claro y surgió sobre todo a raíz de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia, que es una zona muy productora de alimentos, y eso hace que todos los otros países, para tratar de subsanar esa oferta que no está, están aumentando los subsidios para mejorar sus producciones nacionales. Dentro de esos números que en el periodo 19-21 en todos los países aumentaron los subsidios para mejorar la producción, nuestro país de manera inversa aumentó la renta que el Estado se queda del productor. Entonces, de los 54 países, Argentina es el último o es el que más le saca al sector productor. La mayoría de esa desviación se da en precios. En los otros países que ha aumentado el subsidio, crece el precio al consumidor, entonces eso el Estado lo traslada al productor y el productor, por decir, compra más fertilizante y lo aplica. En el caso argentino, se le saca al productor por dos motivos: por retenciones, que es un impuesto directo, y por desdoblamiento cambiario. El productor cobra al valor del dólar oficial y, como yo recién te decía, compra sus insumos al dólar libre o el oficial, pero con un aumento que ha tenido mucho más cercano al dólar libre. Entonces, eso hace que estemos en la antípoda. El mundo está subsidiando. No digo que ninguna de las dos cosas sea buena, pero realmente lo que está el productor afrontando a nivel impositivo, como creo que es en general, ¿no? a nivel de cualquier ciudadano, la presión impositiva es enorme y no sé hasta cuándo se puede resistir eso. Ya te digo, ese trabajo fue muy ilustrativo en esos dos temas, porque uno por ahí en la diaria se dedica a los animales, trata de producir o de preñar una vaca más, o de tener un ternero más, o tener un potrero más, de una hectárea más de pastura, y el impacto que eso tiene a nivel global en algo que nos asustaron mucho hace unos años con lo del efecto invernadero y la contaminación, con datos así tan fehacientes, uno se da cuenta que, bueno, que acá Argentina se produce muy bien y que está dentro un poco la conclusión era que está dentro de los países más amigables con la producción agropecuaria sostenible, Argentina. Así que, bueno, creo que es un dato halagüeño en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro, que podemos seguir siendo proveedores de alimentos para nosotros y para muchos países del mundo.